Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa de análisis y comentario con Henry Morel. Estamos en febrero, el mes de la patria, y vamos a hablar de nuestro proceso de independencia y a tratar de poner claras algunas cositas que la gente por lo regular no maneja. Por ejemplo, la primera independencia que tuvo el país, que se conoce como República Dominicana, fue la independencia efímera que se llevó a cabo el 1 de diciembre del año 1821 por José Núñez de Cáceres. Esta tuvo la característica siguiente, que tuvo un pequeño periodo de duración porque casi de manera inmediata empezaron a avanzar a territorio dominicano las tropas haitianas para invadirnos en el año 1822, ¿verdad? Pero sucede que en el proceso se le acerca a Núñez de Cáceres un negro dominicano que había ganado la libertad llamado Pablo Alí y le dice, frente al avance de las tropas haitianas, yo me comprometo a poner a disposición de la causa nacional el ejército que dirijo, que se llamaba el Batallón de los Morenos Libres. Núñez de Cáceres, que era esclavista, decidió que no y prefirió entregarle las llaves mansamente al ejército interventor haitiano antes que darle la libertad a los esclavos que él tenía, incluso sus propias plantaciones. Como les dije, Núñez de Cáceres era esclavista y sucede que la esclavitud se abolió precisamente a partir de la invasión haitiana aquí por la tropa de Boyer. Hasta ese momento, todos los negros que ocupaban el territorio que hoy es la República Dominicana eran esclavos. Lo que Núñez de Cáceres, el independentista, le negó a los negros, a partir de la oferta que le hizo Pablo Alí, lo concretó el ejército interventor haitiano dirigido por Jean-Pierre Boyer. El ejército haitiano, o la intervención haitiana más bien, duró 22 años en la República Dominicana. En 1844, cuando se lleva a cabo la independencia que dirigió Juan Pablo Duarte, un muchacho jovencito, que había nacido en el año 1813, para 1844 contaba apenas con 31 años. Esa independencia fue frágil desde el primer momento. ¿Por qué? Porque habiéndose descubierto quiénes eran los miembros de la Trinitaria, tuvieron que esconderse, tuvieron que desparpajarse, como decimos en el territorio dominicano. Duarte se vio precisado a pactar con un sector interesado, que eran los reformistas haitianos, porque mientras nosotros en República Dominicana queríamos sacar una intervención, en Haití querían derrocar una dictadura. A partir del acuerdo de Duarte con los reformistas haitianos, pelearon en territorio dominicano una gran cantidad de haitianos a favor de la causa de la independencia nacional. Entre ellos, uno que se destacó y que posteriormente pelearía en la otra gran guerra patria que fue la Restauración, Francisco Guillermo, que se quedó a vivir en la República Dominicana y dejó descendencia en La Vega. Como habíamos dicho, la independencia dominicana comenzó siendo un proceso frágil. ¿Por qué? Porque el pilar fundamental en sentido militar en el que se apoyó Juan Pablo Duarte fue Pedro Santana, un ateo pro-español que posteriormente anexionaría la República Dominicana a España. El proceso de anexión a España se realizó el 18 de marzo del año 1861 y 2 años después, el 17 de agosto de 1863, comenzó el proceso de guerra de restauración para sacar definitivamente a las tropas españolas que terminaron de abandonar el país en el año 1865. La segunda gran guerra patria, o guerra de restauración, se llevó a cabo gracias a la colaboración del entonces presidente haitiano, Fabre Gefrard, que aportó hombres, dinero y armas para poder sacar a los españoles del territorio nacional. Ahí, como les decía, se destacó nuevamente ese militar que dejó descendencia de La Vega y que era dirigente haitiano, Francisco Guillermo. Hasta ahora hemos hablado de invasiones y de lucha, ¿verdad?, de independencia. Sin embargo, hay un concepto que se ha manoseado mucho a partir de eso, que es el concepto de soberanía, que es el poder supremo que se tiene sobre un Estado. Este concepto es falso, no existe en República Dominicana o ha existido de manera muy fugaz, porque a principios del siglo XX, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin planteó que la soberanía se puede perder de 3 maneras. A través de las intervenciones y el pillaje, que fue algo como lo que pasó en México, ¿verdad?, que lo fragmentaron. A través de los empréstitos y a través de la inversión directa. Estos 3 elementos hacen peligrar la soberanía. Si hacemos una revisión histórica, nos daremos cuenta que tenía la razón de manera total Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. ¿Por qué? Porque el 13 de mayo de 1916 fue intervenida la República Dominicana por tropas norteamericanas que duraron hasta 1924 y fue producto de una deuda que tenía el Estado Dominicano con el imperialismo norteamericano. En esa coyuntura, un grupo de dominicanos se organizó para combatir a las tropas extranjeras. Basta recordar la famosa batalla de la Barranquita que se llevó a cabo en Mao. Pero hay un elemento que me importa destacar en este contexto, y es lo que tuvo que ver
con la invasión a Haití un año antes, en 1915, donde un dirigente llamado Charlemagne de Peralte se coordinaba con las tropas dominicanas para atacar al mismo tiempo a las tropas interventoras norteamericanas, que ya tenían un año allá y que habían invadido recientemente a la República Dominicana acá. Ese Charlemagne de Peralte, que fue masacrado a plomo limpio en una puerta, había hecho una amistad extraordinaria con un personaje muy conocido de la historia dominicana, Olivorio Mateo. El 28 de abril de 1965, otra vez la República Dominicana fue invadida por tropas norteamericanas que vinieron a mancillar el suelo patrio. Y en esa coyuntura también hubo participación de elementos haitianos. El primer vehículo del CEFA que se inhabilitó en el puente Duarte lo reventó con una bazuca un negro haitiano llamado René Batiz. Y de los cañaverales dominicanos salieron decenas, cientos de haitianos, machete en mano, a defender el suelo patrio. También hay que recordar que en ese proceso, en esa gesta, murió Jacques Vieux-Renaud, un poeta de nacionalidad haitiana que apenas contaba con 23 años y que pertenecía a la generación del 60. ¿Por qué hago hincapié en el asunto haitiano? Porque en República Dominicana se plantea que estamos perdiendo la soberanía por una supuesta inversión pacífica, que tiene que ver con la migración masiva de personas que le salen cogiendo alambre de su país en una nación que ocupa el lugar número 14 entre los más pobres del mundo. Eso es así. ¿Qué pasa con el tema haitiano? Porque como es un asunto que mueve emociones, inmediatamente hay una coyuntura de crisis política o económica, los gobiernos o sectores interesados mueven ese tema. Por ejemplo, hace unos 9 años, Luz Brito, una profesora, habló del famoso teclado de guerra, diciendo que iban a invadir, que iban a envenenar la fuente de agua, que iban a machetear una gran cantidad de dominicanos, y esto no se ha concretado en 9 años. De hecho, no han encontrado todavía un arsenal donde encuentren 2 pistolitas de agua que no tengan elementos de origen haitiano. Lo que sí es concreto, que los elementos que planteó Lenin sí se cumplen, porque lo comprobamos ya con la intervención del año 1916, donde las tropas norteamericanas vinieron a cobrarse lo que se le debía, vinieron las aduanas, establecieron la censura, no se podía publicar nada, y la libertad de prensa fue suprimida, torturaron muchísima gente, un caso muy conocido es de Cayo Valle, que le aplicaron incluso machete caliente, que era de los gavilleros, hicieron 1000 diabluras. En el 1965 ya vimos cómo, sin deuda, sino por asuntos de intereses políticos, invadieron de nuevo en la patria dominicana. ¿Y cómo podemos ver lo que tiene que ver con la pérdida de la soberanía? Por los empréstitos. Bueno, un ejemplo muy concreto. Abril del año 1984, el Fondo Monetario Internacional fue el que dictó la política económica que puso por el suelo la situación de vida de los dominicanos, nos puso a pasar hambre y a vivir en una situación precaria. Y cuando estalló en abril, un 24 de abril precisamente de ese año, una revuelta en el barrio Capotillo, eso dejó un saldo, según las cifras oficiales, de 125 muertos, según otros datos, de más de 200 muertos, asesinados por el gobierno de Jorge Blanco. La intervención norteamericana de 1916 reunió 2 de las 3 formas que planteó la independencia de la soberanía, que les reitero de nuevo fueron las intervenciones y el pillaje, los empréstitos y la inversión directa. ¿Por qué reunió 2? Porque fue producto de un empréstito que se realizó de intervención, o sea que se cumplen 2. Para hablar de lo que tiene que ver con la inversión directa, tendríamos que ver, por ejemplo, cómo una empresa transnacional, la Barrigold, ha hecho y ha deshecho lo que le dé la gana en una zona de la República Dominicana, específicamente del Cibao, la provincia de Sánchez Ramírez. Ahí se usan diario 20 toneladas de cianuro para el proceso de disipación del oro y se vierten grandes cantidades de plomo y mercurio hacia los ríos Maguac y Margajita. Y cuando la población muestra los dientes, entonces el Estado Dominicano manda elementos armados a reprimir a esa población que está reclamando su derecho a la vida. Otro tanto ocurre con Loma Miranda. En Loma Miranda, que es una zona que queda en la provincia de La Vega, específicamente en la entrada de los Algarrobos o el puente de los Chicharrones, como le llaman, intentó explotar el níquel que se encuentra ahí, la compañía Trataníquel Falcondo. Bueno, nos paramos en 2 patas, se estableció un campamento donde un segmento de la población se dio cita arriesgando su vida y dijo, no, eso no va. Por las presiones sociales no se pudo explotar. Sin embargo, la compañía nunca ha renunciado a ir abriendo trochas o caminos en la zona para producir la explotación. Y de manera misteriosa se han ido produciendo quemas de grandes extensiones de bosque en la zona. En conclusión, a partir del concepto que establece que la soberanía es el poder político supremo,
que tiene un Estado independiente, tenemos que aterrizar en que República Dominicana es un sueño decir que la tenemos. Hasta aquí un pequeño resumen de lo que tiene que ver con la independencia y el concepto de soberanía. Si les gustó el programa, por favor, darle like, suscribirse y compartir.